Buenas noches, soy Viviana Álvarez. Bienvenidos a Azteca Opinión. Jaime Sánchez Uzarrey nos pone en contexto sobre el panorama actual del secuestro en México. Para ello sostiene una interesante plática con Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano. ¿Por qué los mexicanos debemos de ser productivos? El senador del PRI, Patricio Martínez, profundiza en el tema con Lili Téllez en Cámara Libre. No te pierdas el trasfondo de la reforma política del DF. ¿Qué beneficios traerá a los ciudadanos? ¿La Ciudad de México un estado más? Alejandra Barrales, senadora del PRD, conversa en Periférico 1313. Y en la billetera, el Sistema Mexicano de Ahorro para el Retiro cumple 20 años desde su lanzamiento. Una productiva charla al estilo particular de Alicia Salgado, Roberto Aguilar y Mauricio Flores. Acompáñanos a partir de la medianoche en Azteca Opinión por el 13. Y si no pudiste ver alguno de nuestros programas o quieres revivirlo, no te olvides que puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Comenzamos. Francisco Rivas, muy buenas noches. Jaime, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Eres doctor en políticas públicas por la Universidad de Baja California. Baja California y la Universidad de la UCLA, Estados Unidos, en Los Ángeles. Y eres el director del Observatorio Ciudadano. A tus órdenes. Es una organización civil, una ONG. Una organización civil que nace de la preocupación de otras organizaciones de ciudadanos comprometidos en materia de cómo estamos, de cómo podemos saber cómo vamos avanzando en materia de seguridad, de justicia y de legalidad. Ya. Y me comentabas antes de empezar el programa que uno de los estudios más relevantes que han hecho este año es el que se refiere a cómo ha evolucionado el secuestro en México. Es correcto. Nosotros nos dimos a la tarea de hacer una revisión histórica, no solo de las cifras que tenemos sobre cuántos incidentes se han denunciado en el país, sino nos dimos a la tarea también de preguntarle a la Policía Federal, al Instituto Nacional de Migración, a Ejército, a Marina, a las Procuradurías locales, a la Procuraduría General de la República, más datos para conocer el perfil de las víctimas, el perfil de los victimarios, cómo se ha evolucionado este tipo de fenómeno en estos 17 años. ¿Cuál es el periodo que tocan? Empezamos a hacer la revisión desde 1997, desde que existen datos oficiales del Fuero Común. ¿Antes no hay datos? Antes no hay datos corroborados, presentes y públicos que nos hayan dado. De hecho, por ejemplo, en la solicitud de transparencia que hicimos a PGR, nosotros pedimos el dato más antiguo que tenían sobre secuestro y el dato más antiguo que PGR compartió es 2006, no 1997. Entonces, en el caso específico de lo que es el fuero federal, lo tenemos a partir de 2006 hasta el 2014. Ahora, ¿el secuestro sigue siendo fuero federal y fuero común? Es un delito concurrente, por lo tanto, se debe combatir desde el fuero común y desde el fuero federal. Principalmente es competencia de las autoridades locales. Sin embargo, cuando tiene ciertas características, como son las características de criminalidad organizada, se combate desde el fuero federal. Ahora, del 97 a la fecha, ¿qué es lo que se encuentra? ¿En lo que encontraron? Pues encontramos que el delito primero evolucionó. O sea, fue un delito que creció de una manera sustancial y ha sido un delito que no solo ha crecido, sino ha evolucionado y se ha democratizado, como platicábamos hace rato. Pasó de ser un delito que atacaba solo a ciertas élites económicas y sociales a ser un delito que hoy puede atacar a cualquier persona en la calle que por algún motivo va pasando y que tal vez tiene incluso recursos verdaderamente escasos. Hemos detectado casos, porque así nos los presentaron las procuradurías locales, de secuestros extorsivos, o sea, los secuestros, no el secuestro express en donde te llevan a hacer la vuelta de los cajeros automáticos, sino el secuestro extorsivo que implica la privación de la libertad, que te llevan a un lugar que es una casa de seguridad y que se empieza todo el peloteo para la liberación de la persona, en donde llegan a secuestrar por 300 o 500 pesos. Es decir, nada comparado con lo que estamos acostumbrados a pensar que requiere o que son los montos que se pagan en un secuestro. Ahora, esa democratización del secuestro así planteada, bueno, significa que los montos ya afecta a toda la población, significa también un incremento muy fuerte en el número de víctimas.
significa un incremento muy importante en el número de víctimas y precisamente si nosotros hacemos el análisis de los datos que nos acaba de presentar INEGI, la encuesta victimológica de INEGI, podemos entender el tamaño del problema. Nosotros tenemos, en cuanto a cifras oficiales, o sea, el número de denuncias que tenemos en el país, tenemos 1.697 entre denuncias, averiguaciones previas y carpetas de investigación en el fuero común. PGR nos reporta 1.160 en el fuero federal, pero lo que sí sabemos es también que no se está registrando adecuadamente este delito, no solo porque los ciudadanos no denuncian, sino porque hay muchísimas procuradurías que este delito no lo registran como debe ser. La ley es muy clara. La ley te dice que toda privación de la libertad es un secuestro. No se requiere el pago de una o la solicitud de una cantidad extorsiva para la liberación para considerarse secuestro. El simple hecho de la privación de la libertad para obtener un beneficio que podría no ser el dinero es un secuestro. Sin embargo, las procuradurías locales encontramos que en muchos casos, si no se pidió dinero, no lo registran como secuestro. Si el secuestro es el secuestro Pero si express... no te piden dinero, ¿para qué te secuestran? Bueno... Te pueden pedir, por ejemplo, para cuestiones políticas. Recordarás un caso, como fue el caso de los maestros retenidos en una escuela en Oaxaca. Eso, desde el punto de vista de la ley, debería ser un secuestro. Pero eso debe ser una fracción mínima de los secuestros, ¿no? Es una fracción mínima de los secuestros. Pero el que sí es una fracción importante de los secuestros es el secuestro express, aquel donde te llevan a hacer la vuelta de los cajeros. Y encontramos que las procuradurías lo están registrando como robos con violencia, como extorsiones y no como secuestros, incluso como amenazas y no como secuestros. Y eso indudablemente te dificulta. Secuestros express es que secuestran por menos de 24 horas. Secuestran por menos de 24 horas, en vivo, no te llevan a una casa de seguridad, sino te están trasladando, hay un movimiento de la víctima a lo largo de la ciudad y principalmente a ti mismo te piden que saques el dinero de los cajeros, te piden que entregues todos los bienes que tengas en ese momento contigo, entonces tiene una connotación ligeramente diferente, pero es igualmente un delito que debe ser combatido, que ha crecido terriblemente, que se da más en las zonas urbanas y que, como te decía, no se está registrando. Entonces, si nosotros vemos esas 1.697 denuncias, que son denuncias, no necesariamente víctimas, o sea, las víctimas pueden ser más, porque en un secuestro puede haber más de una víctima, pero esas 1.697 denuncias que tuvimos el año pasado no incluyen en muchísimos casos, en la gran mayoría de los casos, estos casos de secuestro express. O sea, hay una cifra negra que ronda el 92%, se supone, de acuerdo a las cifras del INEGI, de los casos del secuestro. Exactamente, y ahora, no solo porque el ciudadano no se atreve a denunciar, sino también porque efectivamente la autoridad no está registrando adecuadamente el delito. Ahora, obviamente hay una geografía nacional y hay una geografía del secuestro. Debe haber estados donde hay mayores secuestros, mayor número de secuestros, y estados con índices mucho más bajos, ¿no? ¿Cuál es esta geografía? Pues mira, me parece que hay que señalar dos casos que son los que más nos deberían estar preocupando. Uno es el corredor que inicia desde Tamaulipas y termina en Tabasco. Tamaulipas, Veracruz y Tabasco han tenido un importante incremento en este delito, una importante incidencia en este delito. Y luego tenemos el caso de Guerrero. El caso de Guerrero en particular, en donde tenemos Acapulco y tenemos a Chilpancingo, tiene tasas que son desmedidas. El año pasado el secuestro rondó aproximadamente los 4 secuestros por cada 100,000 habitantes. La manera en la que se mide el delito a nivel internacional es dividir el número de eventos delictivos por 100,000 y esa tasa es la que nos dice más o menos cómo podemos comparar lo comparable. Si no, pues obviamente el Distrito Federal va a tener un mayor número de secuestros respecto a Totonilco, el Alto Jalisco. Sin embargo, cuando hacemos la división por 100,000 habitantes, podemos considerar los datos de una manera más homogénea. Y ahí encontramos que, por ejemplo, Chilpancingo y Acapulco superan los 18 secuestros por cada 100,000 habitantes. O sea, estamos hablando de casi 5 veces el número nacional. O sea, es de verdad preocupante. Tamaulipas tiene en este año y en los años pasados, de las 25 municipios con el mayor número de secuestros, pues 10 están en Tamaulipas y han estado en Tamaulipas históricamente. Reynosa es una ciudad en donde no existían registros adecuados de este delito y este año, cuando empezaron a mejorar los registros
georreferenciando el delito en Reynosa, pues nos dispara como el primer municipio con el mayor número de secuestros en el primer cuatrimestre de este año. Nosotros tuvimos que hacer un corte hasta el primer cuatrimestre de este año. Ahora, ahí es donde hay más secuestros, pero ¿dónde es donde hay menos secuestros? Pues tenemos entidades como son Yucatán, indudablemente que tiene condiciones muy privilegiadas de seguridad, equiparables a las de cualquier país casi de Europa. Tenemos la zona de Campeche, pero específicamente de la capital, porque Ciudad del Carmen tiene una situación complicada en el tema de secuestro, en el tema de extorsión, en el tema de robo con violencia en las varias modalidades. Entonces, Yucatán. Una Campeche. parte importante de Campeche, Colima, y según algunos datos, pero ahí sí también no podremos confirmarlo, Nayarit presenta buenos datos. El problema es que Nayarit ha sido una entidad donde históricamente la transparencia pues, ha brillado por su ausencia. Baja California Sur, por ejemplo. Baja California Sur en el tema de secuestro se encuentra bastante bien, en el tema de extorsión, por lo contrario, tiene una alta incidencia. Ahora, a bote pronto, bueno, y seguramente no bote pronto, porque ustedes hicieron este estudio, ¿qué es lo que explica en principio que estos estados tengan esta eficiencia o este índice tan bajo de secuestros frente a los que tienen? Bueno, obviamente el corredor que tú mencionas pues tiene un problema de seguridad enorme, pero así, ¿cuáles son los datos que explican, digamos, este contraste tan fuerte? Hay algo que esa pregunta es una pregunta muy buena y te voy a decir que es algo que nosotros debemos estar impulsando y que hemos venido diciendo. Uno de los aspectos, cuando se lo hemos preguntado a los comisionados de Policía Federal, a las personas, al ciudadano de a pie y a las autoridades, es el tejido social. En Yucatán, un carro desconocido que pasa, que lo vemos polarizado, que lo vemos con ciertas cosas, el yucateco se preocupa y habla inmediatamente a la autoridad. Entonces hay una confianza institucional en la autoridad que evidentemente va a responder al llamado de la ciudadanía. Hay una sociedad que está pronta a vigilar y de alguna manera tratar de protegerse y de prevenir un evento delictivo. Eso pasa en Campeche, eso pasa, te digo, en el estado de Yucatán y ha permitido que los índices de seguridad se mantengan bastante aceptables. Pues eso no resuelve mucho el problema porque son, digamos, especificidades muy claras, por ejemplo, en el caso de Yucatán, por el número de habitantes, etcétera, ¿no? Pero entonces en cualquier ciudad, digamos, con una densidad más alta y con un tejido social menor, por ejemplo, no sé, cualquier ciudad grande, la Ciudad de México, la Ciudad de Guadalajara, Monterrey, pues se presentaría este problema. No nos da muchas alternativas. No, sí nos da alternativas porque nos muestra que necesariamente lo que tenemos que estar preocupándonos a la base es cómo generar las condiciones de fortaleza institucional para que el ciudadano confíe. Porque aún en ciudades pequeñas como podrían ser Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Tampico, la ciudadanía no se atreve a denunciar a la autoridad con la misma facilidad con la que lo hace en Yucatán. Entonces, se nos casi termina el tiempo, pero si tuvieras que mencionar un factor como clave de los múltiples factores que se tendrían que atacar o atender para bajar los índices de secuestro, ¿cuál sería? ¿La confianza en las instituciones? Pues sí, pero para esto se necesita limpiar a una institución, indudablemente, lo que no quiere necesariamente decir dar de baja como locos a parte de la institución, significa trabajar bien para fortalecer la integridad profesional, para generarle condiciones de carrera a los policías, a los procuradores, ministerios públicos, para que hagan bien su trabajo, generar condiciones de confianza, ahora sí, con la ciudadanía, brindarla de información, dar rendición de cuentas, porque el tema también es, yo denuncio y luego no sé qué sucede con muchos delitos, y eso genera una amplia desconfianza en la ciudadanía. Ahora, como último tema, y se nos acabó el tiempo, nos queda menos de un minuto, el asunto de los penales y el bloqueo de señal. Pues estamos muy mal. Desde 2010 existe una ley y solo 2 estados, que son Baja California y Nuevo León, cuentan con los penales cubiertos. Coahuila no tiene ninguno en todo el estado y sabemos que el 50% de las llamadas extorsivas del país, según datos de Segov, salen de los penales de Tamaulipas. El 50%. Según datos de Segov, sí. De Tamaulipas. Solo de Tamaulipas. Verdaderamente es espeluznante. Espeluznante y nadie está haciendo nada. Ahí nuestra autoridad local, porque la federal ya cumplió con esa parte, pero la local no lo ha hecho, y debemos llamar a la federal para que resuelva este problema, porque indudablemente hay bandas de secuestradores, hay bandas de extorsionadores que operan desde los penales sin ningún problema. Francisco, muchas gracias. A ti, Jaime. Buenas noches en Contexto. Hasta la próxima semana.